El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Que en estos tiempos es cuando muchos hombres que creen que podrán predecir los acontecimientos, ellos empiezan a ver un futuro muy duro para el hombre, para la humanidad entera y mucho más para los países que son países pobres, países que no tienen recursos, países que no pudieron desarrollarse tecnológicamente y demás. Entonces se ha creado como una especie de espíritu de derrota, como una especie de espíritu de estancamiento, como una especie de espíritu de abandono, de pesimismo, en el cual todos los pensamientos dentro de un país o de un pueblo son pensamientos de derrota. Las cosas no van a cambiar, las cosas van a empeorar en lugar de mejorar. La recesión está golpeando prácticamente a todo el mundo, excepto unos 5 países o los países más industrializados que están viviendo de una forma mejor, entre comillas, porque el progreso económico por un lado se ve por el otro lado la otra cara de la sociedad, que es una sociedad que está cautiva por las drogas, cautiva por la bulimia, cautiva por la obesidad, gente que se encierra en sus habitaciones y empiezan a mirar televisión y comen y comen y comen. Hace poco leía un informe en el que hablaban acerca de este gran problema de los países que no tienen inconvenientes en su economía. El problema de la sociedad de estos países es que es una sociedad que está siendo atacada. Si bien a algunos países pobres la economía o la miseria les ataca, a estos países, los que más dinero tienen, les ataca el ocio, la depresión. Caen en pozos depresivos, gente que se encierra a comer y a comer, la glotonería. Otros que directamente ya van a buscar placer en los vicios, en las drogas. Gente que practica el satanismo. Hay en algunos países iglesias satánicas con carteles afuera y todo. La gente pasa y dice iglesia satánica de tal fulano. Y ahí pasa la gente y adoran a Satanás. Hacen rituales y van progresando dentro de una jerarquía espiritual hasta que ellos llegan a ser como satanistas con mayúsculas. Y es como que lo que por un lado lo han recibido como bueno, que es un buen nivel económico, una estabilidad económica, por otro lado la sociedad comienza a enfermarse y comienza a deteriorarse. Históricamente, a lo largo de la historia, nosotros podemos mirar, históricamente, muchos de los países que han sido centro de una civilización o de por lo menos una época, y que tuvieron todas las de ganar, económicamente progresaron, intelectualmente lograron desarrollarse, por otro lado, no supieron contener a una sociedad que no tenía problemas económicos, pero que tenía problemas en su corazón, problemas en su mente, problemas en sus pensamientos, problemas de depresión, de angustia. Hay personas que están escuchando hoy este mensaje que dirán, tal vez me está pasando algo parecido a mí, que tengo dinero, que no tengo sobresaltos en mi economía, tengo tarjetas de crédito, puedo emprender viajes a Europa o tomar mis vacaciones en el Caribe, pero hay una angustia en mi corazón, algo que anda mal. Y estás buscando a ver cuál es la respuesta y no la encontrás. Decís, pero no estoy enfermo. Tengo mi familia con buena salud. Tengo mi economía de una forma tremenda. O he prosperado de una forma tremenda. Mi economía ha mejorado considerablemente. Entonces alguien mira todos los aspectos de su vida y no encuentra respuesta para la angustia que hay en su corazón, la insatisfacción que hay en su alma. Entonces se pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que no tengo?
Y se ha descubierto otro tipo de enfermedad dentro de la gente que no tiene sobresaltos en su economía, o de los que más pueden. Se ha descubierto un tipo de enfermedad que es una enfermedad que la empuja a la persona a ir y a adquirir bienes. Los compradores compulsivos. Así como los maníacos depresivos, así también el comprador compulsivo que quiere ir y comprar porque el solo hecho de comprar le produce una satisfacción. Tal vez jamás use lo que compró, quizás jamás lo utilice, pero le ha producido una satisfacción que le duró tal vez una semana o unos días. Pasado ese tiempo, en cuanto ya pasó el entusiasmo de lo que él adquirió, ahora necesita ir y comprar otra cosa más para poder sentir ahora otro poco más de alegría o de satisfacción, porque parece que algo no anda bien en su vida. La economía anda muy bien, la salud muy bien, la familia anda bien, tal vez el matrimonio anda bien, todo anda bien, pero algo que no entendés, que está fuera de tu alcance, no funciona. Y entonces, de esta manera es como muchos se han caído en esto, que es una conducta enfermiza. Los psicólogos están preocupados porque existe cada día más gente que compra, y por eso, sabiendo esto, algunas personas que estudian publicidad han diseñado esas TV compras, que te venden cualquier porquería y que tenés que llamar por teléfono y lo compras. Tal vez es algo que no lo utilizarás jamás, pero la gente sí quiere sentir satisfacción por adquirir algo nuevo. Así como cierto hermano me contaba que este hermano es creyente y su hermana es incrédula, pero dice que mirando un día esas propagandas de televisión que hablaban de una pasta o de una pomada que se ponían en el cuerpo o en la pierna, en todo el cuerpo, y le reducía en 40 minutos 2,5 centímetros o algo así. Bueno, su hermana compró no sé si 10 pomos o algo así, o frascos, y se puso por todo el cuerpo. Por poco no se bañó con esa crema, por todas partes se puso. Y esperó 40 minutos y el marido la empezó a medir por todos lados. Bueno, de más está que te diga cuál era la respuesta. Obviamente no había pasado nada. Sin embargo, el hombre siente a veces el impulso de querer comprar algo. La Biblia dice: aquel que compre no se alegre. Y el que venda no es solo ni solamente por lo que está vendiendo, o porque se está deshaciendo de algo que apreciaba o quería mucho. ¿Por qué dice esto en la Escritura? Porque por sobre la compra y por sobre la venta está la presencia de Dios, que vendrá al pueblo y Él suplirá todo lo que te falte en tu corazón, en tu mente. Tus pensamientos serán llenos de la plenitud de Dios. ¡Aleluya! La Escritura nos enseña que en un momento determinado los hijos de Dios empezaron también a quedar enredados en ese pensamiento, en un pensamiento de derrota, por no tener una buena posición económica, por no ver con sus ojos las posibilidades de progreso. Hay gente que dice: yo como no veo posibilidades de progreso, voy a tener que o entregarme o darme por vencido, o irme a otro país, o mudarme, o hacer algo, porque humanamente no hay posibilidades de progreso. Sin embargo, la Biblia nos enseña que en medio de ese pensamiento Dios le da una palabra a sus hijos, porque ellos pensaban que, ya que había un panorama tan difícil y tan adverso, nada iba a mejorar, nada iba a cambiar. El pueblo de Israel durante muchos años vivió como esclavo o dependiendo de otros países, de otros pueblos. En el tiempo del Señor Jesús, el pueblo judío estaba bajo las órdenes del Imperio Romano. Sin embargo, el Imperio Romano lo tenía todo, pero luego ellos sentían tal insatisfacción que empezaron a crear aquellos espectáculos. Se creó en esa época el circo romano, en donde luego hacían competencias, hacían pelear a hombres con animales, luego hacían competencias de gladiadores y se mataban. Y cuando se mataban, obviamente, los que peleaban. Pero en ciertas competencias de lucha entre hombres, una vez que uno derrotaba al otro, y que el otro ya se daba por vencido, miraba al público, a la gran multitud que se congregaba en el circo, y la gente
Si levantaba el pulgar, la gente era que querían que aquel que fue derrotado viva. Y si la gente bajaba el pulgar, lo mataban. Entonces, una vez que este hombre, después de haber peleado intensamente con su adversario, lo derribaba, miraba al público y el público bajaba el pulgar. Y este hombre le cortaba la cabeza. Y la gente gritaba y se emocionaba. Los romanos, o la sociedad romana de aquella época, sus actitudes fueron tremendamente llamativas, porque eran propias de una nación que no tenía sobresaltos en su economía. Había llegado a ser uno de los imperios más fuertes en aquella época, dominaba el mundo prácticamente, o lo que ellos llamaban el mundo conocido, ya que todavía no conocían las regiones más allá, o lo que era América, o lo que era Oriente, lejano Oriente. No lo conocían o no tenían acceso a estas regiones. Llegaron a tener tanto dinero, llegaron a someter tanto a los pueblos, que incluso a donde ellos iban influenciaban a los pueblos con su cultura, con su idioma, con sus religiones, con sus dioses. Pero esa sociedad era una sociedad enferma, lo tenía todo, pero estaban enfermos. Hoy los Estados Unidos no saben cómo parar el asunto de las drogas. Van y se meten los norteamericanos en Colombia para poder frenar a la guerrilla o a la gente que está traficando drogas, y no pueden pararlo. Fueron a Bolivia, invirtieron mucho dinero y le dieron dinero incluso al gobierno para que la gente no siembre más coca, y la gente sigue sembrando. Es su único medio de subsistencia. La gente sigue sembrando y se sigue produciendo la cocaína y todos sus derivados, y se siguen enviando a Europa y a Norteamérica. Son los países, son los lugares, son los destinos finales de todo un círculo de tráfico de drogas. La sociedad lo tiene todo, pero hay algo en su corazón que no lo tiene. Hay una insatisfacción en su alma. Y nosotros estamos hoy aquí envueltos por una necesidad económica tremenda. Y muchos están contemplando a lo lejos, como diciendo, si me hubiese gustado vivir en la época, en el Imperio Romano, donde había mucho dinero, donde había abundancia. Algunos dicen, me gustaría vivir en un país donde haya mucha riqueza. Hace poco, mientras estaba leyendo cierta revista, miraba también otro informe que hablaba acerca del envejecimiento de los países europeos. Decían que estaban preocupados, particularmente en España, y en muchos otros países de Europa también se da esta misma característica, porque muchos de los matrimonios no quieren tener hijos, o las actividades que tienen les impide formar un núcleo familiar numeroso. Entonces, dice que son cada día más las personas mayores en estos países. Cuando hicieron un reportaje hace un par de años, o hace algunos años, a alguien que estaba en Francia, le dijeron, ¿en dónde estás? Y él dijo, yo estoy aquí en una ciudad, dámonos alguna descripción. Era un acontecimiento deportivo importante. Y él dijo, estoy aquí en una ciudad donde todos son ancianos prácticamente, personas adultas o ancianos. Prácticamente este es un pueblo de hombres mayores, de personas mayores. Los jóvenes, los pocos jóvenes que había, se fueron a otras ciudades. Están preocupados, y los sociólogos están abocados al estudio de esto, porque dicen, ¿cómo puede ser que un país se esté envejeciendo? Que haya cada día menos niños, que haya por ende cada día menos jóvenes. Por un lado tienen todo el bienestar, y por otro lado están sufriendo hoy golpes que otras sociedades no los tienen. Sin embargo, al pueblo de Israel le tocó bailar con la más fea, como dicen por ahí. Bueno, a Argentina también le tocó bailar con la más fea. Con 120.000 millones de dólares que debemos. Es algo impresionante. El dinero en el que está endeudado este país es algo tremendo, algo que no se puede creer. No lo gasté yo, no sé quién lo habrá gastado, vos lo habrás gastado, no sé. Alguien gastó ese dinero, y de algún lado tiene que salir el dinero para ir pagando, aunque sean los intereses o lo que fuere. Entonces, bajo esta condición, uno escucha a un político y el político está en una derrota tremenda.
Uno escucha a un profesional y el profesional está en una derrota tremenda. Lo único que él quiere sacar es tajada para él, asegurarse su bienestar y lo demás que se funda, que se muera. Que el muerto de hambre siga muerto de hambre. Que el pobre siga pobre, siempre será pobre. Ese es el pensamiento. Los hijos de Dios en un momento miraron a su alrededor y las cosas andaban de mal en peor. Eran tiempos en que el imperio empezaba a decaer, que el gobierno que había establecido Dios, después de tiempos de mucho apogeo y de mucha bendición, empieza a decaer. Entonces ellos dicen, todo anda mal. El problema no era este para Dios. Algunos dirán, pastor, ¿y esto qué tiene que ver con Dios? El problema no era este para Dios, porque los hijos de Dios el pueblo de Israel andaban tan mal económicamente y andaban tan mal socialmente, políticamente. Pero hasta aquí algunos dirán, bueno, esto no tiene mucho que ver con Dios. Sin embargo, el inconveniente o el gran problema fue que cuando alguien iba a la iglesia, escuchaba al sacerdote, que el sacerdote estaba también en depresión. Escuchaba al escriba y el escriba estaba mal, estaba en derrota. Porque todo a su alrededor estaba mal, nada avanzaba. Un país golpeado en su economía, parece que todo se traba. Algunos dicen hasta los matrimonios se separan porque el hombre no puede conseguir trabajo, la mujer se cansa de vivir en un hogar miserable. Esto empieza a generar día a día más roces, más fricción, hasta que se terminan separando. Por eso, en países como los nuestros, países pobres, se dice que el dinero no hace la felicidad, pero ayuda. ¿Cierto? Ese es el refrán que se escucha por estos lados. Porque supuestamente el dinero llega a influenciar a tal punto las relaciones familiares, las relaciones incluso amistosas. Andá y debele plata a un amigo y no le pagues. Vamos a ver si va a seguir siendo tu amigo. Dice la Biblia que nadie quiere ser amigo del pobre, pero el rico encuentra amigos por todas partes. Bueno, el asunto es que la crisis económica y social que estaba atravesando el pueblo de Israel empezó a golpear la familia, empezó a golpear las relaciones de amistad, empezó a golpear incluso a los hijos de Dios. Que los hijos de Dios decían, ¿cómo nosotros podremos servir a un Dios, gozarnos en un Dios, creer en un Dios tan grande cuando todo anda mal alrededor, cuando no hay trabajo? Hoy diría alguien así, cuando no hay trabajo, cuando el índice de la desocupación aumenta, cuando no hay dinero en efectivo. Los comerciantes se quejan, dicen, todo es tarjeta de crédito. Alguien va al supermercado, ¿cuánto es? Le dice el cajero, 2 pesos. Y el cajero le pregunta, ¿lo paga con tarjeta o en efectivo? 2 pesos, $2. Yo he visto a personas particularmente pagar 4 o 5 pesos con tarjeta de crédito. Los comerciantes dicen, no, todo está mal, no hay efectivo en la calle. El asunto se iba poniendo tan feo también para los hijos de Dios. Pero el problema para Dios viene cuando sus sacerdotes, en cuanto a aquellos a quienes Dios les había confiado la bendición más grande, bajan los brazos, se detienen, dejan de avanzar, dejan de creer en las promesas de Dios y dejan de infundirle ánimo al pueblo y aliento al pueblo. Ellos es como que involucran a Dios en medio de una crisis. A Dios le importa muy poco si estamos aquí en crisis o no en crisis. Su bendición desciende sobre todos los puntos de la tierra. De igual forma, sin excepción de personas. Y la bendición de Dios, dice la Biblia, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo es Dios! Digno de gloria. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, en el capítulo 46. En mi Biblia, en la página 717, hoy estoy con otra Biblia, así que seguramente no será la misma página. Dice en el capítulo 46 del libro de Isaías, en el versículo 12, dice el Señor, oídme, duros de corazón,
que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso hasta los cielos. Que suba tu alabanza y tu adoración. Aleluya. Y Dios le habla. ¿A quiénes le habla Dios? A los que eran encargados de infundir la bendición, de transmitir la bendición. Si bien todo el pueblo de Israel era un pueblo que sabía de la existencia de Dios, pero no todos eran los encargados de ir alimentando al pueblo espiritualmente. Había un grupo de personas que se llamaban los levitas, que eran como la gente santa, la gente que se encargaba de diferentes tareas en un templo o en el tabernáculo. Luego existía la gente que ya tenía tareas específicas adentro del templo, los porteros, los músicos. Luego estaban los sacerdotes. Luego estaban los escribas, que eran los que se encargaban de ir transcribiendo las escrituras de generación en generación y añadiendo algunas profecías en el caso que ellos considerasen conveniente. Y luego estaban los profetas, hombres que buscaban la presencia de Dios y la plenitud de Dios y trataban de traer mensajes al rey, mensajes al sacerdote y mensajes al pueblo en general. Luego estaban los maestros, gente que iba y personas que iban y discipulaban y adoctrinaban y le enseñaban a los niños. En los tiempos bíblicos aún los niños se dirigían al maestro y el maestro les enseñaba, lo primero que les enseñaba era la ley de Dios, las escrituras. Entonces un niño aprendía a leer y a escribir prácticamente con las escrituras, o tal vez lo poco que podría aprender en ese tiempo era acerca de las escrituras. Todo lo que un hijo de Dios sabía era de las escrituras, de la palabra del Señor. Pero sin embargo esta gente en un momento cae como en desánimo, cae en derrota. La misma condición del pueblo de Israel empieza a contaminarlos, empieza como a moverse un pensamiento negativo que involucra a todos, que envuelve a todos. Entonces Dios desde los cielos le da un mensaje a Isaías. Le dice: Isaías, anda y hace despertar a esta gente que se está alejando de mí, se alejan de la justicia, se alejan de la verdadera unción, de la verdadera bendición. Dice en el capítulo 13: haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. ¿O qué piensas? ¿Que el problema económico puede detener los planes del Señor? ¿Piensas que los problemas que hay en un país del tercer mundo o en un país pobre puedan detener el milagro de Dios? Yo he visto a norteamericanos asombrarse cuando veían a un manifestado. Decían: oh Jesus, oh Jesus. Parece que en toda su vida de cristianos no habían visto ni a un manifestado. Tienen todo el dinero allá en Estados Unidos. Tal vez tienen todas las comodidades que ellos anhelan. Pero tal vez esa misma comodidad le ha llevado a dejar de lado a Dios, o a buscar a un Dios de religión o a un Dios de compromiso solamente. Y el temor de Dios que tienen tal vez es un temor enseñado, o es un mandamiento enseñado por los hombres, sino un temor genuino de Dios, no una búsqueda verdadera. Los mismos líderes que están en países como Estados Unidos están preocupados porque un país con raíces tan cristianas como este se está deteriorando su fe de una forma tremenda. No se quieren volver a Dios. Hace poco hablaba con alguien que me comentaba y me decía: ¿sabes qué? Hay personas en España que comentan que las iglesias se están cerrando. En algunos lugares que la gente no se acerca a Dios. Por uno u otro motivo, le están dando la espalda a Dios. Satanás utiliza la prosperidad para que te alejes de Dios. Y luego también utiliza la miseria para que creas que los planes del Señor fracasaron, que nada se puede hacer desde un rincón de la tierra. Porque el pueblo de Israel decía: nosotros ¿qué somos? Somos un pueblo insignificante. No podemos compararnos con el Imperio Romano. O si hablamos de épocas
un poco más antiguas. No podemos compararnos con los babilonios o con los griegos. No podemos compararnos con el imperio egipcio. Ellos eran un pueblo insignificante. Dios le dijo un día, ¿saben por qué los elegí yo? No los elegí porque eran fuertes, no los elegí porque eran buenos, no los elegí porque porque tenían dinero o porque eran un pueblo poderoso. Los he elegido, dijo el Señor, porque eran el pueblo más insignificante e indefenso de toda la tierra. Por eso es que Dios le recalca muy claramente en el versículo 13 del capítulo 46 del libro de Isaías, diciendo: haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Dice la Escritura, cuando Dios le da el mensaje, le dicen: ustedes que piensan que todo está mal aquí, yo he elegido este lugar para que desde aquí salga la salvación, para poner mi gloria en esta tierra de Israel, una tierra golpeada, una tierra indefensa. Es el simbolismo de la condición que a veces nos toca atravesar, particularmente a nosotros que estamos aquí en un país que tiene una deuda exagerada. Nos toca atravesar una situación tan difícil que a veces el hombre tiende a pensar cómo Dios hará para bendecirnos si estamos en medio de un pueblo que no avanza ni para atrás ni para adelante. En medio de gente que está acostumbrada a pensar de que no hay progreso, que cambian los gobiernos pero que nada va a avanzar, que no hay cambios verdaderos. En un pueblo que está acostumbrado a pensar que ya tiene que bajar los brazos y darse por vencido. Las circunstancias que nos tocaron vivir son estas y hay que asumirlas. Y hay que tratar de sobrevivir como se pueda. Ese era el pensamiento también de los hijos de Israel en aquella época, al punto que lograron contaminar incluso a los propios hombres de fe. La Biblia dice: mas yo voy a poner mi gloria en Sión. La salvación saldrá de Sión y pondré mi gloria en Israel. Cierto profeta dijo: oh Dios mío, si saliese la salvación de Sión. Como diciendo: Señor, si tú sacases desde este pueblo, desde esta gente, la salvación para toda la humanidad. Él tenía un deseo en su corazón, como diciendo: ¿quién nos diese que Argentina iluminase al mundo con la gloria del Evangelio de Jesucristo? La gente diría: pero si ustedes son unos pelagatos, no tienen dónde caerse muertos. Bueno, tal vez sea cierto. Quizás no andamos pelando gatos, pero sí, no tenemos dónde caernos muertos porque un cajón vale $800. Y un cajón prácticamente parecido al de manzana, porque un cajón mejor vale $1,200, $1,500, $2,000. Eso tenés que tener para morirte hoy. Así que pensalo 2 veces. Porque si te morís, después alguien va a tener que pagar $1,200 para el cajón. Es verdad, no tenemos dónde caernos muertos. Y alguien dijo así: oh Dios, soñando como delirando, qué bueno si saliese la salvación de Israel. ¿No sería algo maravilloso? Él pensaba, decía: Señor, qué bueno sería. Soñaba. Sin embargo, antes alguien había dicho: pasará el tiempo y vendrán los días en que algunos dirán: ven y subamos al monte de Sión, a la casa de nuestro Dios. Él nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas. ¡Aleluya! Entonces Dios le da la respuesta y les dice: sacaré salvación del monte de Sión, traeré salvación y pondré mi gloria en Israel. Ellos no podían entenderlo. Sin embargo, Dios se opone a los que pensaban que el panorama de derrota puede contaminar a las iglesias. Nosotros estamos aquí en otro mundo. Alguien dirá: pero ustedes hablan como si estuviesen viviendo en otro país. Es que de las puertas de la iglesia para aquí adentro nosotros estamos en otro mundo. Nuestro pensamiento no es el pensamiento de los demás. La Biblia dice: no llames conspiración a lo que otros llaman conspiración.
Así vino cierta persona un día y me dijo, ¿sabes que no? Porque está todo mal, porque las cosas no mejoran, y porque ya me dijeron tal cosa, me dijeron tal otra. Yo le digo, mirá, solamente te voy a decir lo que dice la Escritura. La Escritura dice, no llames conspiración a lo que otros llaman conspiración, ni temas a los que otros temen. Jehová sea tu temor. De las puertas de la iglesia para adentro, estamos en otro pensamiento, en otro mundo, en otra esfera. Tal vez alguien dirá, esto es prácticamente incomprensible, pero Dios se opone de lleno y le dice en el versículo 12, oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Oídme duros de corazón, te dice el Señor. Vos que decís que no hay dinero, que no se podrá progresar, que detuviste la salvación. ¿Cómo vas a detener la salvación por una moneda? Señor, pero no hay. Pero lo que no hay lo deberías haber dado. Señor, pero no tengo. Lo que no tienes lo deberías haber dado. La viuda entró al templo de Dios y dice que sacó lo poco que tenía y lo dio. Ella no dijo, Señor, que den los más ricos, que den los que no tienen deudas. Señor, yo pago primero mi tarjeta de crédito y después, si me queda algo de estas 2 moneditas que tengo, te diezmo. Lo primero que debes hacer en tu vida, y no lo hablo tan solamente para los que están escuchando en este lugar, donde quiera que esté llegando este mensaje, porque esta palabra está llegando a miles de personas de diferentes denominaciones y congregaciones. Lo primero que debas dar y lo que debas hacer es apartar tu diezmo, ir y darlo en tu congregación. A donde te congregás, ahí diezma. Cierto día una hermana, mi esposa se cruza a una hermana y dice, no, un creyente se cruza a una hermana y le dice, esta hermana, ¿sabes que iba a ir a hacer un giro para mandar una ofrenda para no sé qué lugar? Entonces este hermano le dice, mirá, si quieres dar la ofrenda, dala en tu iglesia. ¿Dónde te congregás? Allá en la iglesia, 2 cuadras volviendo para atrás, así, ahí, donde hay 4 chapas, ahí me congrego. ¿Quién te predica? ¿Quién te alimenta espiritualmente? No, un pastor Vargas. Ah, mira vos. ¿Quiénes te dan estudios bíblicos? Hay una hermanita. Ahí lo debes dar. Tu diezmo y tu ofrenda, a donde te alimentás. Imagínate que tu marido un día vaya y le dé plata a la vecina. La mujer le va a decir que te cocine la vecina. Bueno, si mandas dinero a otro país, anda a congregarte a otro país. El creyente debe entender lo primero. Lo primero es lo primero. Lo primero es que debes cambiar de la mentalidad, una mentalidad de derrota, una mentalidad de pesimismo, porque cuando uno se retiene su diezmo es un pesimista, un derrotado, no tiene fe. El diezmo es una de las actitudes de fe que muestran la calidad de creyente que uno tiene enfrente suyo. Un hombre que tiene muchas deudas. Yo he visto diezmos de 40 centavos. Hace poco, cierta hermana, ayer casualmente vino una hermana y me dijo, pastor, ¿sabe qué? Yo diezmé 40 centavos. Yo había visto su diezmo de 40 centavos. Y me dijo, habían pasado un par de días creo, y me dijo, ¿sabe qué, pastor? Yo diezmé 40 centavos. No iba a diezmar los 40 centavos porque para la gente que está en otros países, 40 centavos de dólar, no sé cuánto equivaldrá en tu país. Acá prácticamente 40 centavos vale un alfajor. Ni un paquete de galletas vale 40 centavos aquí en Argentina. Esta mujer me dijo, ¿sabe qué, pastor? Yo iba a darlo a la ofrenda porque me daba vergüenza poner los 40 centavos en un sobre de diezmo, pero era lo que había recibido y quería diezmar de lo que había recibido. Pero dice, lo puse en un sobre y lo diezmé. Eso me contaba ayer casualmente. Dice, al otro día voy a la casa de un pariente, mi pariente me da 100 pesos y me dice, y tengo un auto para regalarte. Decía esta hermana, esta es una bendición tremenda. Yo le digo, claro que sí. ¿Cómo no va a ser una bendición? Una bendición tremenda. Aleluya. Ella podía entender el valor
que tiene para Dios un diezmo, sea un diezmo de 1 centavo. No es el valor o si vas a hacer la diferencia en la entrada económica de una iglesia o no. Tal vez en tu congregación 10 centavos no empobrecen ni enriquecen a tu congregación o a tu iglesia, pero sí son una muestra de fe ante Dios que está en los cielos y que te ve y que ve tu actitud. Tal vez nadie va a ir a cobrarte un diezmo, nadie va a ir a decirte si diste o no diste un diezmo, porque es algo que lo debes hacer de corazón para Dios. Es una actitud de obediencia. Pero dice la palabra, tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. Nosotros no contamos que esta mujer diezmó 40 centavos. Ni contamos si alguien algún día diezmó 1 centavo o 10 centavos. Si contamos la bendición. La Biblia dice la recompensa. La recompensa es en público. Esta mujer ahora tiene un testimonio en su propia vida. A ella nadie le puede venir a decir que el diezmo no es bíblico y que el diezmo de aquí y querer convencerla con la palabra. Ella a cualquiera que venga con su charlatanería le dirá, mira, vos decís lo que digas, yo diezmé 40 centavos, Dios me prosperó con 100 pesos al otro día y encima me regalaron un auto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo es el nombre de Dios! Casualidad para los incrédulos, poder y bendición para los hijos de Dios. Dice la Biblia que esta gente detuvo la salvación. Dejaron de hablar en fe, dejaron de guiar al pueblo hacia la presencia de Dios. Dice la Escritura así: haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. ¿Cómo vas a detener la predicación de la palabra? ¿Cómo vas a permitir que tu iglesia se detenga, que deje de predicar? Hay iglesias que dicen no tenemos dinero para unos volantes, para predicarle a otro de Dios. ¿Cómo van a detener la salvación en tu congregación? No se puede detener la salvación. Nosotros aquí en este lugar hemos tratado de sacar recursos de donde no había, pero jamás hemos detenido la salvación. Aún si este mensaje lo estás escuchando en otro país, esta es una señal de que muchos de los que están aquí en este lugar han entendido que cualquier cosa puede faltar, pero no puede faltar la predicación de la palabra. No se puede detener la salvación. Y si uno detiene la salvación, ¿para qué está la iglesia entonces? Si una congregación detiene el mensaje del reino de los cielos, esa congregación ya no sirve más para nada porque no cumple su función. Yo no me voy a comprar un lavarropa que no ande. No voy a tener una bicicleta que no funcione. Si no funciona, la arreglo o la tiro. Si la iglesia no predica la palabra en algún momento, o la iglesia se cerrará, o la iglesia tiene que ser sacudida y ser restaurada para que la iglesia cumpla la función de iglesia. ¿Cómo puede entrar un pensamiento de derrota en tu congregación? Haciendo creer que no hay recursos, que no hay medios, que la gente no quiere creer en Dios porque está mal, porque la gente está rebelada contra Dios, por la economía, por el país, por los políticos. Abunda el pecado, abunda la maldición, pero dice la Biblia que debe abundar la bendición. Tal vez estás escuchando este mensaje en un lugar perdido, quizás en el campo. Estos mensajes incluso están llegando al interior de algunas provincias donde hay todo monte. Salen de las 4 o 5 cuadras que tiene el pueblo y después es todo monte, y monte por todos lados. Pero la salvación está llegando a ese lugar. No se puede detener la salvación. Es lo último que un hijo de Dios debe hacer. Y Dios se enoja, le dijo duros de corazón. ¿Cómo van a endurecer su corazón de tal manera que han detenido la salvación? Nosotros estamos viendo cómo la bendición cómo esto está trayendo sus frutos y su bendición. Porque hace poco nos llamaban de una radio en donde están pasando los mensajes y dice, los estamos pasando a la madrugada. Dice, pero en el horario que lo pasamos hay una cantidad de llamadas tremendas de gente que empieza a ser tocada por la palabra de Dios. Tal vez con los mínimos recursos, con lo poco, prácticamente con nada. Hemos llevado el mensaje de Dios y estamos empeñados en llevar el mensaje de Dios incluso a otros continentes. No nos vamos a quedar quietos aquí tan solamente en este continente.
Ya estamos empezando a marchar hacia Centroamérica, hacia Norteamérica, y luego seguiremos llevando el mensaje del reino de los cielos a otro continente. Yo no sé si vos serás participante de esto o detendrás la salvación para gente que aún no es salva. Alguno dirá, bueno, que predique otro. Con ese cuento, en Argentina nadie sale a predicar a la calle. Vas a una ciudad, te parás en el centro y no ves ni un creyente con un volante. Yo he recorrido muchas ciudades en nuestro país, e incluso en otros países, y he buscado ver un creyente que predique. He encontrado charlatanes, he encontrado gente que hacen sus funciones delante de la gente o su espectáculo, pero no he encontrado creyentes. Un día, cuando me puse a predicar en la calle de una ciudad, un niño vino y me dijo, qué bueno, dice, Dios te bendiga, yo también soy creyente, dice, pero nunca me animaba a predicar así como vos. Era un niño, pero él vio a uno que hablaba de Jesús y se alegró su corazón, porque en esa ciudad el mensaje de Dios estaba detenido, o la salvación para el incrédulo alguien la había detenido, tal vez por vergüenza, quizás por el que dirán, tal vez porque no hay dinero para comprar volantes, tal vez porque no hay recursos, no sé cuál sea la excusa. Dios califica de duros de corazón a los que toman esta actitud. En tu congregación no puede detenerse la predicación de la palabra. ¿Cómo se va a detener? Por unas monedas. Eso es lo que vale tu Dios, unas monedas. Señor, te amo con toda mi alma, pero no diezmo, porque no puedo, porque esto, porque lo otro. En realidad, amas más a tu diezmo que a Dios. Amas más tu dinero o tu economía que el reino de los cielos. ¿Cómo vas a dejar que en una ciudad se deje de predicar o que se deje de ir a un pueblo a llevar la salvación por unas monedas? Te vas a hacer más rico por unas monedas. Vas a ponerte una empresa, va a cambiar tu vida, te vas a sentir con más gozo, con más paz. Yo he experimentado más gozo cuando tal vez he tenido que entregar mi auto o lo que tenía en ese momento y andar a pie caminando por la calle. Andaba caminando, pero andaba con el gozo de haber hecho algo por primera vez en mi vida, algo que es verdaderamente útil. Uno invierte sus fuerzas para muchos proyectos que quedan en la nada, pero si lo hace por algo que es verdaderamente útil, vendrá una satisfacción a tu vida que tal vez no la sabrás explicar con palabras. Lo que el adinerado no disfruta con todas sus fiestas y con todos sus manjares y con sus premios, vos lo disfrutás diciendo, Señor, he dado para tu obra. Algunos dicen, pero el pobre que no tiene nada, ¿cómo va a ir a dar, pobrecito? El Señor se paró en el templo y vio a una mujer viuda, una mujer humilde, muy pobre. Y le dijo, miren, esa mujer que ha echado esas 2 blancas, tal vez habrán sido como 2 moneditas de 10 centavos para estos días. Dijo, ella echó más que todos, porque todos echan lo que les sobra y cuando pueden, y ella echó todo lo que tenía. Era todo su sustento. Pero el Señor no dijo, por favor, vayan, es una pobre mujer, miren, está abatida. Era una tremenda mujer de fe. Era pobre. Pero que seas pobre no significa que no tengas fe. Que seas pobre no significa que seas depresivo, amargado. Que seas pobre no significa que seas una persona que esté en derrota. Esta mujer era una mujer pobre. El Señor no dijo el Señor a los discípulos, vayan y háblenle, pobre mujer, es una mujer miserable. Sino que el Señor la premió y la halagó. Dijo, ella dio más que todos. Yo no sé cómo continuó la historia, pero yo me imagino que esta mujer, después de haber dado sus moneditas, respiró hondo y se fue contenta a su casa, diciendo, no tengo nada, pero amo a mi Dios, amo a aquel que me amó primero. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Lamentablemente yo conozco personas que aman mucho a Dios, pero aman más su economía. Y tal vez ellos están convencidos que aman a Dios. Creen que están jugados por Dios, pero no pueden progresar a la obra del Señor y detienen la salvación. Si esta hubiese sido nuestra actitud desde el principio, hoy no estarías escuchando este mensaje. La salvación se hubiese detenido. Sin embargo, hay ciudades en donde la salvación deba continuar. Nosotros hemos
hemos tomado el desafío de Dios, de decir, Señor, no vamos a detenernos de predicar la palabra, a pesar de las pruebas, de los obstáculos. Hemos tenido obstáculos de los incrédulos, obstáculos de los creyentes, obstáculos de gente de otras religiones, obstáculos en nuestros corazones, miles de obstáculos. Esto más que camino de la salvación parecía una carrera de obstáculos para este ministerio que recién nacía. Pero sin embargo hemos aceptado el desafío de Dios. Dios no nos dijo que la cosa sería fácil. Al contrario, el asunto era difícil. Pero si fuese fácil, cualquiera lo haría. Así vienen hermanos a veces y me dicen, pastor, a mí me cuesta y me cuesta. Yo le digo, si fuese fácil, cualquiera lo haría. Cualquiera. Cualquier persona que ande caminando por la calle sería pastor, sería un obrero, un líder, sería un hombre de fe. Cualquiera. El camino de Dios no es para cualquiera. Los cualquiera están en la calle. El camino de Dios dice que es un camino angosto. Y la puerta es una puerta estrecha. Pocos son las que la hallan, dice la Biblia. Mas el otro camino es un camino ancho y espaciosa, dice que es la puerta, y es más fácil entrar por ahí. Por la religión, por la hipocresía. Señor, te amo, y cantamos te amo, pero cuando hay que empujar a la iglesia para que la iglesia predique, darle un impulso a la obra de Dios, no podemos, porque queremos lo más fácil. Lo más fácil es entrar, o cerramos nuestros ojos y caminamos, entramos por la puerta más ancha. Es fácil. Yo entro hasta con los ojos cerrados a la puerta ancha. Cualquiera de nosotros puede convertirse en un incrédulo en un segundo, pero vos no te podrás convertir en un creyente en un segundo. Cualquier hijo de Dios puede volverse al mundo en una hora. Vos en una hora no creo que logres tener lo que hoy tienen muchos creyentes. El esfuerzo, la entrega, la persistencia, la oración, las experiencias con Dios no se adquieren en una hora, en un día. Requiere un caminar, un esfuerzo constante. Puedes entrar por otro camino con los ojos cerrados. Así como en algunos lugares cuando levantan la ofrenda, cierran los ojos. Dios, te alabo. Nunca están tan espirituales. Oh Señor. ¿Ya pasó? Ya está. Y detienes la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque si fueses un adinerado, dirías, yo voy a darle un impulso a la obra de Dios. Pero como estamos en un país pobre, entonces el pensamiento de los hijos de Dios o del pueblo de Israel viene a nuestra mente. ¿Qué va a hacer Dios de nosotros? ¿Cómo Dios nos va a utilizar a nosotros? Dios utilizará a otro país, a otra gente que tenga los recursos, gente que tenga el dinero. Tal vez tienen el dinero, los recursos, pero no la presencia o la plenitud de Dios. Dice la Biblia que Dios ha escogido a sus hijos. Y casualmente no fue a buscar Dios a un banquete a sus hijos para escogerlos, sino que dice el Señor, te he escogido desde el horno de la aflicción y de la prueba. De ahí te he escogido y te he sacado, dice Dios. Del lugar más difícil, tal vez del pueblito más golpeado por los vicios, de ahí te saqué y te puse en el camino de la salvación. ¡Aleluya! Yo te invito a que te pongas de pie hoy. La actitud que debe tener un creyente es una actitud de fe. Si no, Dios te va a decir lo que le dijo a sus hijos, duros de corazón. Tan duro, ¿cómo no vas a creer? Un día yo estaba meditando y tenía que resolver si servía a Dios en fe, si iba a ser un pastor que esperase con confianza en Dios, en la provisión de Dios, o si iba a buscar primero mi seguro o mi comodidad material y luego servir a Dios con lo que me quede, el tiempito de sobra. Tal vez para un creyente que no ha sido llamado a ser un pastor, tal vez él le corresponde tener su trabajo y luego buscar su salvación o hacerse de los tiempos para servir a Dios. Pero un líder o
o una persona que está al frente de una iglesia, mejor dicho, un pastor, un encargado de obra, no puede primero atender sus asuntos seculares y dejar el resto del tiempo para Dios. Pero ese era mi problema. Yo estaba de acuerdo con todo lo que Dios decía en la Biblia. En este asunto no. Porque yo decía, ¿de qué voy a comer? Cuando me quiera casar, porque Dios me llamó al pastorado cuando era soltero. Yo decía, cuando me quiera casar, ¿qué le voy a dar de comer a mis hijos? ¿Cómo voy a mantener a mi esposa? Entonces estaba con ese pensamiento, pero yo no se lo había comentado a nadie. Sin embargo, ya estábamos orando con un grupo de personas. Entonces un día viene una persona, no sé si era mi cumpleaños o algo así, y me da una tarjeta. Y yo abro la tarjeta, y la tarjeta era una tarjeta normal, pero debajo de la tarjeta me escribió un versículo bíblico del libro de Job. Y cuando leí el versículo bíblico, parecía que me hablaba Dios. Que Dios me estaba poniendo un desafío e incluso retándome. El versículo decía, ¿quién soy yo para dudar de tu providencia, mostrando así mi ignorancia? Yo lo leí una vez, lo leí otra vez, lo leí otra vez, y decía, ¿quién soy yo para dudar de ti, Señor? Estoy demostrando que soy un ignorante espiritual al no confiar en ti. Entonces, después de que leí ese versículo bíblico, hubo una lucha en mi interior hasta que luego prevaleció la fe. Y desde ahí en adelante nunca más dudé ni me volví atrás de pensar, Señor, algún día pasaré pobreza, algún día me prosperarás, algún día no me prosperarás. Sino dije, Señor, yo no soy nadie para dudar de tu providencia. Tú nos vas a proveer todo lo que nos falte conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No puedes detener la salvación. Los hijos de Dios, el pueblo de Israel, los más pobrecitos, los más golpeados, los más insignificantes, justo a ellos Dios les dijo, de ustedes saldrá la salvación para el resto de la gente. Y ellos dijeron, Señor, pero la crisis, la economía y la situación social y política no da. Dios los retó. Se enojó Dios. Le dijo, ¿por qué detienen la justicia? Hay gente que anhela recibir la justicia de Dios, y la justicia de Dios se recibe por la fe. La justicia de Dios es igual a la salvación. Porque hay personas que dicen, yo no puedo seguir viviendo porque cuando era un muchacho violé a una vecinita. No puedo seguir viviendo, ya han pasado muchos años, pero es algo que me atormenta. Alguien dice, yo no puedo seguir viviendo en paz porque cuando mis hijos eran pequeños los golpeaba sobremanera para descargar minas sobre ellos. No puedo estar tranquilo. Y no encuentran ellos un lugar en donde tengan reposo en su mente, en su corazón. Y si ellos van y dicen, yo hace 20 años violé a una persona, vaya a la cárcel. Esa será la justicia que recibirán. Nosotros no estamos en contra de la justicia humana. La justicia humana cumplirá su función. Pero luego también cumplirá una función importante, la justicia divina. La Biblia dice que los hijos de Dios detuvieron la justicia. Y alguno dirá, pastor, ¿y para qué le sirve la justicia a esta gente? Gente que tal vez mujeres que cometieron un aborto hace 20 años, pero hoy en día ya tienen sus hijos grandes, se casaron, pero no pueden olvidar que sus manos están manchadas por la sangre de una criatura inocente. Necesitas entonces la justicia de Dios. Algunos se preguntará, ¿para qué la necesito? ¿Para que me condene? ¿Para que me eche al infierno? No, la Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Para que aunque tus pecados fuesen rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve, dice el Señor. Dice la Escritura, haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Mi salvación, dice Dios, no se detendrá. Nadie podrá detener la salvación de Dios. Y si alguien que deba cumplir la tarea
importante de expandir el reino de los cielos, no lo hace, Dios levantará a otro pueblo, otra iglesia se levantará. Alguno dirá, pastor, ¿por qué en una ciudad hay tantas iglesias? Bueno, puede haber muchas respuestas válidas, pero también esta puede ser una respuesta importante. Tal vez Dios dijo, bueno, levantaré una iglesia, a ver que esto me van a ganar a esta ciudad para Cristo. Pasaron 3 años, 4 años, no pasó nada. A ver, levantaré otra iglesia más. 1 año, 1 año y medio, no, ya es mucho tiempo. No salen a repartir ni un volante en la calle. Levantaré a otra iglesia más. Y Dios trae tal vez a gente que se mueve 1000 kilómetros para establecer una iglesia en ese pueblo. Y Dios espera 1 año, 2 años, tampoco pasa nada. Y trae a uno Dios de más lejos todavía. Tal vez esta sea una de las tantas razones por las cuales en una ciudad o en un pueblo tan pequeño hay tantas congregaciones. Dios dice, no voy a permitir que nadie detenga mi salvación. Nosotros aquí hemos trabajado de una forma en la que hemos tratado de tomar y de entender la mentalidad de Dios o los pensamientos de Dios y tomar los consejos del Señor. Hace poco casualmente hablaba con un joven, creo que tiene 19 años o 20 años recién. Él está encargado de una obra en el norte del país. Es muy joven. Demasiado joven, dirían algunos. Puede ser, es muy joven. A muchos de nosotros Dios nos llamó cuando éramos muy jóvenes. Mi hermano empezó a predicar la palabra, creo que tenía 18 años o 19 años también. Yo empecé a predicar la palabra a los 22 o 23 años. En lo ministerial. Antes ya conocía a Dios e incluso predicaba, pero empecé a pastorear más o menos a esta edad. Y este hermano está en una ciudad, tiene 19 años. Tal vez algunos dicen, pero la edad es un impedimento, no puede estar. Hay gente que dice, pero es muy joven. Sin embargo, este hermano me decía, ¿sabes qué, pastor? Yo le preguntaba, che, ¿cómo anda la iglesia? Porque tenía curiosidad de saber si se acercaba la gente a la congregación. Me dice, mirá, tenemos una ancianita en la iglesia. Dice, ella es prácticamente una de las pocas personas mayores que van a la iglesia. Pero después dice, tenemos más de 20 jóvenes. Todos son de 16, 17, 18, 19 años. Todos jóvenes. Hay pastores que en sus congregaciones darían cualquier cosa para tener 20 jóvenes. Jóvenes que amen verdaderamente a Dios. Dios a mí me ha dado el privilegio de que cuando empecé a predicar la palabra, yo pensaba que el ser joven iba a ser un problema para mí. Porque decía, la gente mayor no va a recibir lo que le hable. Entonces, veía que eran tantos jóvenes en la iglesia. Y yo decía, pero todos jóvenes, como diciendo la peor maldición. Pero la Biblia dice que bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y dice que los jóvenes en las manos de Dios son como flechas, como saetas en las manos del Señor. Yo he visto a estos jóvenes a duras penas, con todos sus tropezones, dejar los vicios, que a algunos les costó meses, a otros años. He visto cómo iban superando diferentes etapas en su vida, pero también hoy los estoy viendo, cómo están creciendo la mayoría de ellos como pastores, como líderes, como hermanos que tienen mucho para dar hoy. Incluso van a lugares donde ya hay iglesias establecidas. Hace un tiempo, cierto hermano se fue a abrir una obra en el norte también, en cierta ciudad, y este hermano no tenía más de 22 años. Los pastores se acercaban y le decían, queremos que nos des un consejo. Quiero que ores por mí porque he recibido y he tenido en este tiempo muchas tentaciones, decía. Este joven me contaba y me decía, ¿sabes qué? A mí no sé qué me daba el estar orando por ellos. La Biblia dice que nadie tenga en poco tu juventud. Tal vez no hay mucho en tu vida a los ojos de los demás, pero Israel tenía la mejor perla preciosa, que era la salvación de Dios en sus manos. Dios le dijo, no la escondas, no la detengas, deja que siga corriendo la salvación. Tu edad no será un impedimento, tu economía no será un impedimento.
¡Aleluya! Hoy en nuestra iglesia tenemos, creo que, uno de los más jóvenes. ¿Cuántos años, Dani? 16, 17. 17 años. El predicador que tenemos aquí en la iglesia, de 17 años. Y yo siempre hablo con los jóvenes y les digo, para mí la juventud no es un impedimento. Para mí el único impedimento es el mal testimonio que tengan. Y yo le vengo hablando acá, desde que tenía 15 o 14 años, le digo, Dios puede hacer grandes cosas con tu vida. Y por ahí me quería tambalear este hermanito y se me quería descarriar. Yo le decía, si haces un paso en falso vas a perder todo lo que tenés. Y todas las posibilidades que hay hoy al alcance de tu mano van a quedar en el olvido. Y esto también va para muchos jóvenes que están escuchando en diferentes partes del país y aún fuera del país, que tal vez dicen, yo con 16 años ya, no sé, me llama el mundo y creo que Dios no tiene nada para mi vida. Tal vez hay grandes cosas. Y si cometes un error hoy vas a perder toda la gran bendición que Dios puede darte. Hoy tanto este joven de 17 años junto con el otro hermano que tiene 19 o 20 años. Son los dos jóvenes que predican aquí en la iglesia. Ellos ahora van a otras congregaciones en el ministerio, hacen campañas, oran por los enfermos se sanan, oran por las personas reciben bendición también. Dios traerá la salvación, dice el Señor, de Sión. Y pondré mi gloria en Israel, en lo que muchos menosprecian, en lo que es dejado de lado. De ahí dice Dios, yo he dispuesto que salga la bendición. Tal vez alguien hoy quiera tomar una decisión de fe. Tomar una actitud de fe. Y decirle a Dios, entra en mi corazón, Señor. Sálvame. No quiero vivir en un pensamiento de derrota. Sé que tus pensamientos son pensamientos de avance. Dice la Biblia, nada te puede detener. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. La economía no es un impedimento. Así como tal vez otros motivos que vos tengas como impedimento, tal vez en realidad no lo son. El primer paso que debas dar es decirle, Señor, entra en mi corazón. Quiero entender tus pensamientos. Yo no sé por qué me llamaste a mí, si soy una persona pobre, si soy una persona que no hizo ni la secundaria. No sé por qué me llamaste a mí. El pueblo de Israel decía, ¿cómo nosotros vamos a ser los que vamos a iluminar al mundo con un Dios poderoso si estamos pobres, si estamos bajo la opresión del pueblo enemigo? Si las cosas no andan bien socialmente, si la gente se aleja de Dios en nuestro propio país. La Biblia dice que no vayas a detener la salvación de Dios. No te detengas. Si tienes que ir a predicar al hospital, no te detengas. Si tienes que ir a predicar a otro pueblo, no te detengas. Si tienes que ir a repartir un volante, no te detengas. Si tienes que hacer una visita, no te detengas. Si tienes que emprender un matrimonio y piensas que la economía es la peor maldición para tu vida, no te detengas. Si lo haces de la mano de Dios, todo te irá bien. Si alguien hoy quiere tomar una decisión de fe, yo voy a invitarle a que cierre sus ojos. Y quiero guiarte en una oración para que recibas a Jesús como tu único Salvador personal. Los que quieran aceptar a Cristo, cierren sus ojos y repitan después de mí esta oración que dice, Señor Jesús, en este momento, te recibo en mi corazón. Y te reconozco. Como mi único Dios. Y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor. Por todos mis pecados. Y por mis errores. Quiero que me ayudes. A conocerte. A seguirte. Y a serte fiel. Y te doy gracias, Señor. Por morir por mí en la cruz. Por darme vida eterna. Y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas_hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.